Ustedes se acuerdan que Pablo había recibido, él está en Éfeso cuando escribe esta carta, había recibido a unas personas conocidas como los de Cloé, que les trajeron algunas noticias de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y problemas en realidad, que había divisiones. Entonces, en estos 4 capítulos que venimos estudiando, ahora vamos a ver el cuarto, Pablo aborda ese tema, el tema de las divisiones. Y, bueno, con este capítulo que vamos a estudiar, concluye, digamos, ese tema. El apóstol le hace ver que no puede haber divisiones en la iglesia. No pueden los miembros de la iglesia decir yo sigo a tal hombre y yo sigo a tal otro. Porque todos son de Cristo. Él nos dio todo. Él hizo todo lo necesario y nos dio todas las cosas, dice. Los demás, los hombres, somos solo eso. Entonces, que digan yo sigo a Apolo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, estaban hablando casi en términos de Pablo ridiculeces, era algo ridículo porque Cristo no está dividido. Entonces, ¿qué pasaba? Estos hermanos que se creían especiales, en realidad estaban mirando las cosas como cualquier hombre mundano. Ellos eran espirituales, tenían el Espíritu Santo, pero todavía estaban en los rudimentos, no habían crecido, y su mirada estaba puesta en las cosas cotidianas, estaba puesta en los hombres en vez de estar puesta en Dios. Por eso pasaban estas cosas. Les faltaba esa mirada espiritual. Entonces Pablo les exhorta, les muestra como un pastor amoroso la situación en que están. Les habla de lo que es la iglesia y cómo él y Apolos, que en realidad eran las dos personalidades por las que la iglesia estaba dividida, más que nada, como ellos perseguían el mismo objetivo, nunca hubieran de alguna manera hecho nada por dividir la iglesia, al contrario. Ellos eran, y Pablo pone ejemplos de lo que eran ellos. Ejemplos como un sembradío donde ellos eran, uno el que se regaba, el otro, el que sembraba, el otro el que regaba. Estaban de acuerdo en la obra. Cada uno hacía su trabajo, como en un edificio. Pablo era el que puso el fundamento y después vino Apolos y siguió edificando. Entonces no había motivo para que la iglesia esté dividida. Ellos estaban teniendo una mirada equivocada y ahora en este capítulo Pablo, de manera bastante dura, este es un capítulo bastante serio, con un lenguaje bastante irónico inclusive, Pablo les muestra o les enseña cómo deben valorar a los ministros, cómo deben verdaderamente, cómo deben ver, cómo deben entender a los ministros. No había que ni exaltarlos como ellos hacían, ni, defenestrarlos como algunos hacían con Pablo. Así que el tema de este capítulo entonces sería la manera correcta de considerar a los ministros como servidores de Jesucristo, ni más ni menos que eso. Y como servidores de Jesucristo ellos tenían que ser fieles a Él, a Jesucristo. Vamos a leer todo el capítulo para que tengamos una idea clara, cabal. Es un capítulo relativamente corto, tiene 21 versículos. Vamos a ver si los podemos analizar hoy a todos. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, vemos que Pablo, siendo, como decía, un pastor amoroso, está en este capítulo tratándolos con dureza y con ironía. Acá pareciera que él quiere dar por terminado este tema de las divisiones. Y comienza entonces diciendo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ellos, como veíamos en los capítulos anteriores, habían colocado a Apolos, a él mismo y a Cefas en una posición que no les correspondía. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Cuando, como decíamos recién, fue Cristo el que dio todo por ellos, y Cristo el que les dio todo a ellos. Entonces, Pablo dice, simplemente ustedes tienen que tenernos a nosotros como servidores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios. Y son palabras bastante significativas, porque cuando dice servidores, en el original es huperetes, que se refiere, ustedes habrán visto esas películas de romanos, esas naves que tenían los remeros. Bueno, los huperetes eran los esclavos que llevaban los remos, pero de la clase más inferior. Algunos dicen que los huperetes estaban en el tercer piso más abajo. O sea que ellos ni siquiera sabían a dónde iban, ellos simplemente remaban. Había uno allá adelante que tocaba el tambor y ellos seguían el ritmo del tambor. Pero no tenían ni siquiera una ventanilla para mirar hacia afuera. Tal vez esta figura va demasiado lejos. Lo que está diciendo acá es que tenemos que tener a Pablo y a Apolos como huperetes en el sentido de que ellos seguían a Cristo, seguían el ritmo, digamos, de Cristo. Ellos eran esclavos, eran siervos y se consideraban de la más ínfima categoría, lejos de la mirada que tenían los corintios sobre ellos, ¿no? Que los enaltecían y los seguían.
Entonces les dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo. Administradores de los misterios de Dios. Pablo fue llamado a ser entonces servidor y esa fue, a eso se dedicó. Vos fíjate que en Hechos 26, 15, Pablo relata su conversión. Hechos 26, 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te acordás de esa parte? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por juperetes, por ministro, y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, de eso se trataba el servicio que Pablo tenía que brindar. Lo que acá describe. Que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso era el servicio. Él era un servidor, dice, de Cristo, un juperete. Pero también dice que eran administradores de los misterios de Dios. Acá la figura es la de un mayordomo. En griegos, administradores es oikonos, que se refiere al esclavo que estaba, digamos, administrando, organizando la casa, aquel que estaba a cargo de los bienes del amo, el que se tenía que encargar, bueno, de dar alimento a todos. Bueno, esa persona tenía una gran responsabilidad en la casa, y claramente tenía que responder ante el amo cada tanto tiempo. En Mateo 25:14 leemos, por ejemplo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. Bueno, en Lucas 16:1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces, Pablo era un servidor, Pablo y Apolos, y todo ministro en realidad, servidores de Cristo y mayordomo, administradores de los misterios de Dios. Los misterios, esta es una palabra que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, y cuando habla de misterio está hablando del conocimiento que tiene Dios, que solo Dios puede llegar a tener, y que nosotros podemos llegar a alcanzar algo de ese conocimiento cuando Él lo revela. Entonces, en ese tiempo, y en el tiempo que estamos viviendo, Dios, por medio de los apóstoles y lo que dejaron escrito, podemos conocer el misterio de la redención, algo que siempre estuvo oculto al conocimiento de hombres y de ángeles, pero ahora se reveló. Entonces, ese misterio que ha sido revelado es el que los ministros hoy día, a partir de los apóstoles, administramos. Es la enseñanza, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, la edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, dice Pablo, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Bueno, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que se requiere de los administradores. Vos podés hacer una larga lista de lo que las personas pueden llegar a pensar que se requiere de los ministros, que sean, bueno,
que tengan una gran oratoria, que tengan grandes conocimientos, que sean, que atraigan gente. Bueno, todas esas miradas son las miradas que puedan tener los hombres, miradas que están motivadas por la carne, como los corintios. Pero acá Pablo está diciendo, no, nada de eso. Lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que se requiere. Fiel, que sea fidelidad. ¡Wow! Esto es algo serio. ¿Qué quiere decir con fiel? ¿Qué es fiel? Cuando nosotros investigamos un poco en la Escritura, vemos que esa cualidad es algo serio porque Dios es fiel. Cuando vos lees y en 1 Corintios, ya en el capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel quiere decir digno de confianza. Nosotros podemos confiar plenamente en Dios porque Dios es fiel. Y cuando vos pecás, dice Primera de Juan, vos pecás y vas delante de Dios y confesás tus pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarte. Vos sabés que Él es fiel y va a hacer con lo que Él prometió y te va a perdonar. O sea, podemos confiar en Dios. Y también, si seguís investigando, te vas a dar cuenta que Jesucristo es fiel. Fíjate, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Jesús es fiel. ¿Podemos confiar en el Señor Jesús? Ciegamente. Hebreo 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Podemos estar completamente tranquilos con el sumo sacerdote que tenemos, porque Él es fiel. Fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Te das cuenta de la tranquilidad que te da saber que Jesús es fiel? Que puedas confiar en Él. En Apocalipsis 1:5 se lo llama Jesucristo, el testigo fiel. Y en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, Jesús. Dios Padre es fiel, Jesucristo es fiel. Y si seguís buscando vas a ver que la palabra de Dios es fiel. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso que está escrito es digno de confianza. Es digno de confianza. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y así, son citas que yo te elegí, pero hay muchísimas. Y se dice de los siervos de Dios, que son fieles. Mateo 24:45, el Señor dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? En Mateo 25:21, en la parábola que vos conocés, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y
El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, mirá, en 1 Corintios 7:25 dice, en cuanto a las vírgenes, ya lo vamos a ver ese capítulo, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Esto lo escribió Pablo, dice, no tengo mandamiento, pero he alcanzado misericordia para ser fiel. Lo que Pablo dice es digno de confianza. Y encarga a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No hombres idóneos que sean fieles, hombres fieles que sean idóneos. 2 Timoteo, ¿cuánto? 2:2. ¿Y sabes qué? También de los creyentes, dice, que son fieles. Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y a los colosenses le dice lo mismo. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Santos y fieles. De eso se trata. De fidelidad. Dignos de confianza. ¿Y qué se requiere de los administradores, de aquellos que manejan, que administran los misterios de la palabra de Dios? Que sean fieles. Los corintios amaban a los grandes oradores, a las personas que tenían un lenguaje muy florido. Pablo no, Pablo parece que era algo torpe con las palabras. Era muy bueno escribiendo, pero da la impresión que no era muy bueno hablando. Sin embargo, eso no era lo que Dios o el Señor iba a juzgar de él. Lo que iba a juzgar es su fidelidad. Fiel. Que los hombres de Dios, los ministros de Dios, sean dignos de confianza. Y dice que cada uno sea hallado fiel. Cada uno va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Cada uno. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, buenos mayordomos, oíconos, de la multiforme gracia de Dios. Entonces, eso era lo que por eso iba a ser juzgado Pablo, por eso iba a ser juzgado Apolos y cada uno de los ministros y cada uno de los creyentes, por su fidelidad. Entonces Pablo les dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Cuando dice muy poco, podríamos decir que la idea para mí es insignificante la opinión de ustedes. Insignificante la opinión de ustedes. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Me trabé. No es que Pablo acá está diciendo yo estoy por encima de ustedes. Todo lo contrario. Si vos lees las cartas, vas a ver que Pablo siempre se pone por debajo de los demás. Fíjate, por ejemplo, en este mismo libro, 1 Corintios 15:9, ¿qué dice? Y otro que busque Efesios 3:8. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso es algo que Pablo dice todo el tiempo. Prácticamente, casi la mayoría de las cartas, algo de eso dice Pablo. En Efesios 3:8. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo.
Entonces no podemos pensar que Pablo se está enalteciendo a decir, bueno, la opinión de ustedes no me importa muy poco. Él está diciendo, las palabras que él elige, fíjate, dice, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Está diciendo, la verdad que si ustedes se reunieran y armarían una especie de tribunal y me juzgarían y me interrogarían, bueno, me parece poca cosa eso. Es más, si me llevan delante de un tribunal de no creyentes, también me parece poca cosa. De hecho, Pablo ha tenido que enfrentar esa clase de tribunales. ¿Por qué le parecía poca cosa? Porque él iba a tener que enfrentar un tribunal superior, el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿escuchaste?, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, Pablo dice, realmente eso es lo que a eso apunto. Yo voy a ser juzgado por el tribunal de Cristo y voy a ser juzgado por mi fidelidad. Ahora, tenemos que aclarar algo. Pablo no estaba diciendo, yo estoy por encima de ustedes, ninguno de ustedes puede juzgar mis acciones, porque no se está refiriendo a las acciones de Pablo. Los ministros, al contrario, deben estar constantemente juzgados por la congregación en cuanto a lo que predican y en cuanto a su vida. Pero Pablo no estaba hablando de su predicación era, bueno, imagínate la predicación de Pablo, que iba a encontrar un defecto. Y en cuanto a su vida no podían decir nada. Ellos estaban juzgando cosas como su oratoria, cosas como realmente cosas que no tenían ninguna importancia. Pero en cuanto a su fidelidad, ¿quién podía juzgarlo eso? ¿Quién puede juzgar la fidelidad del ministro sino el mismo Dios? Estamos hablando, se les digo, de un ministro y de ministros que son fieles a la palabra de Dios. Acordate que Dios mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a los ministros. Estamos hablando de ministros que constituyó el Señor, no que se levantan solos y que dicen, bueno, yo soy el pastor. ¿De acuerdo? Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación, no es otra palabra, del cuerpo de Cristo. Para la perfección, no me acuerdo la palabra que se usaba, Efesios 4:11. Entonces, estamos hablando de ministros constituidos por el Señor. Ministros llenos del Espíritu Santo. Ministros que procuran con todas sus fuerzas ser fieles. En cuanto a la conducta y la doctrina, sí que tienen que ser juzgados. Siempre. Siempre. Eso ordena la Escritura. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo decía, la verdad, yo tengo la conciencia limpia. Yo he tratado siempre de hacer lo bueno, pero también él reconoce sus limitaciones. No soy justificado por mis buenas obras. Entonces, yo tengo la conciencia limpia, pero en definitiva ni yo mismo me juzgo porque también tengo la tendencia a mirarme mejor de lo que soy. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Fíjate la aclaración que les hace. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Había personas en la iglesia que estaban ocupando un rol de jueces. Esto está bien, esto está mal. Bueno, Pablo le dice, no hagan eso. No hagan eso, pero no lo hagan porque no es el tiempo. ¿Por qué no es el tiempo? Porque ustedes todavía no tienen todos los elementos para juzgar a los ministros. Todavía no ha llegado el Señor. Cuando el Señor venga, ahí va a poner todo lo que está en tinieblas, todo lo que está oculto, va a salir a la luz. Y entonces, en ese tiempo, ahí van a tener todos los argumentos para juzgar. Hoy no vamos a juzgar, tenemos que juzgar cuando el Señor venga. Porque ¿qué dice también la Escritura? 1 Corintios 6:2. Buenísimo. Gracias. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por eso les dicen, no juzguen antes de tiempo. Todavía el Señor nos saca toda la luz, pero cuando llegue su momento, ahí van a tener todos los argumentos, todos los elementos para poder juzgar con justicia. Juzgar. Juzgar quiere decir ¿qué? Discernir. Vos no vas a ser el juez es el Señor. Pero vos vas a juzgar, vas a discernir, porque tenés la mente de Cristo, y cuando llegue el momento vas a entender con lo que ahora no entendés. ¿Sí? ¿Entienden o no? Más o menos. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, somos personas espirituales. ¿Y no decía en el capítulo 2 que nosotros juzgamos todas las cosas? Que tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la capacidad de discernir. Pero el apóstol dice, pero pará, todavía no tenés todos los elementos para juzgar, por ejemplo, a Pablo. No tenés todos los argumentos para juzgar. No te juzgues antes de tiempo. Cuando el Señor venga, que Él va a sacar todas las cosas a la luz, todo aquello que no se ve, las va a poner, va a sacarlas a la luz, todas las intenciones, todas las motivaciones, todo. Entonces ahí, vos que tenés la capacidad de discernir, y teniendo todos los elementos a la vista, vas a poder juzgar con justicia, con exactitud. Ahora no es el tiempo. ¿Sí o no? ¿Quedamos medio? ¿Sí? O sea, el juzgar es discernir, o sea, tener la capacidad de discernir. Claro. Y entender lo que está en la gente. Claro, vos no vas a estar ahí diciendo, bueno, vos te merecés el infierno, vos no. No es tu rol ese. Pero vos vas a entender, vos vas a decir, justos son tus juicios, Señor, como dice Apocalipsis 19. Justos son tus juicios, aunque el Señor esté juzgando a un ser querido tuyo. Vos vas a entender con la mente de Cristo, vas a discernir todas las cosas y vas a decir, justos son tus juicios. De hecho, la palabra griega es krino, que significa distinguir. Claro. Entonces, no lo hagas fuera de tiempo. Ahora tus juicios, estamos hablando de fidelidad, Estamos hablando de algo tan serio como el apostolado. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar el apostolado de Pablo si no sabemos cosas muy profundas de él? Y él dice, a mí me va a juzgar por la fidelidad. Pero vos no podés juzgarlo, bueno, porque te gusta o no te gusta cómo predica. O cómo se viste. O si tiene o no éxito según el mundo. O si tiene un auto así, un auto allá. ¿Qué son las cosas que juzgan las personas hoy día? Claro, no podés juzgar esas cosas profundas que solamente Cristo conoce y que va a sacar a la luz en aquel día. ¿Sí? Mirá lo que dice Romanos 2:16. En el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo lo que está ahí oculto. Entonces, dice, cuando se manifiesten todas las cosas, dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate cómo Pablo lo está retando, lo está exhortando duramente, pero les hace como un guiño acá. Les dice, bueno, ustedes, dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está incluyendo a los corintios, que son unos hijos bastante rebeldones, los está incluyendo como que ellos también van a recibir alabanza de Dios. ¿Quiénes eran los que iban a recibir alabanza? ¿Te acordás que él había explicado que él puso el fundamento y que cada uno mire cómo sobreedifica? El que sobreedificaba con oro, con plata, con piedras preciosas, va a recibir una recompensa. Y los que edificaban con la madera, hojarasca, iban a ser salvos, pero como por fuego. Bueno, acá él les hace como un guiño diciendo, bueno, ustedes van a recibir recompensa también. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Claro, nosotros tenemos este versículo acá y parece tan simple porque lo tenemos traducido, pero resulta que este versículo ha dado lugar a un montón de discusiones porque no es tan claro en lo que está escrito. La mayoría de los estudiosos concuerdan que se trata de un dicho popular de ese tiempo, como una especie de proverbio. Entonces, lo que está diciendo, bueno, ahora, fíjense, otras traducciones van por ese lado. La más clara tal vez es el lenguaje actual, que dice, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Es una interpretación bastante no textual, pero bueno, por ahí nos aclara. La NBI dice, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, Pablo dice, bueno, esto que hablé, de que no, ustedes dicen, bueno, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Bueno, Pablo dice, yo puse nuestro ejemplo para que ustedes entiendan que no tienen que ir más allá de lo que está escrito en la Escritura. ¿Sobre qué? Sobre el orgullo, por ejemplo, sobre envanecerse. Porque dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en Minneapolis por amor de vosotros. Lo presentó por su bien, por amor, esa es la motivación. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, acá Juan dice, bueno, yo sigo a Apolos y Alfredo dice, yo sigo a Pablo, Entonces Juan dice, sí, pero viste que Apolo habla mejor y qué sé yo. No tiene nada que ver. Entonces cada uno se envanece por la persona, por un hombre, ¿entendés? Se envanece y se siente orgulloso. O Juan dice, bueno, yo soy bautista o reformado. Y Alfredo dice, no, yo soy pentecostal renovado. ¿Entendés? Y se enaltecen por cosas que son de hombre, ¿entendés? Vos fíjate cómo esa división llegó hasta el día de hoy, pero de una manera totalmente ya exacerbada, ¿no? Así que tenemos que ver a los hombres con los criterios bíblicos, no ir más allá de lo que está escrito. Y hablando del orgullo, porque ese era el problema,
Pablo hace unas preguntas y esas preguntas están dirigidas a cada uno en particular. Fíjate que es como si ahora te parara delante tuyo y te pregunta, ¿porque quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La división que había en la iglesia de Corintios era una clara manifestación del orgullo que había en la iglesia de Corintios. Y entonces Pablo le dice a cada uno, ¿quién te distingue? ¿Quién te dijo que vos sos más que otro? ¿Y cuál es la respuesta? Y nadie, tenés que responder. Nadie me ha distinguido. Porque Dios no fue. Dios no te va a poner a vos por encima de otro, ni va a poner un grupo por encima de otro en su iglesia. No fue Dios. Porque leemos en Romanos, capítulo 2, dice Dios no hace ¿qué? Acepción de persona. Entonces no fue Dios. ¿Quién te distingue? Y yo solo, o nadie. Y dice, bueno, bien, ahora te pregunto, ¿qué tienes que no hayas recibido? A ver, de lo que vos tenés, tus dones, tus talentos, tu auto, tu casa, ¿qué tenés que no hayas recibido? ¿O pensás que esto es que vos te ganaste por esfuerzo, que realmente vos creés que no necesitas de Dios? ¿Qué tenés que no hayas recibido? La respuesta tiene que ser, y nada, Señor. O sea, nadie te distinguió, vos no hiciste nada por tener lo que tenés, porque la Escritura dice en Juan 3:27, hablando de Juan el Bautista, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la anterior. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si vos reconoces ahora que no recibiste nada, que no hiciste ningún esfuerzo para tener lo que tenés, porque todo lo recibiste, entonces ¿por qué te glorías de tenerlo? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si vos recibiste un regalo y vos, en vez de dar gracias por ese regalo, te glorías pensando o te jactás como que vos lo ganaste, entonces lo que estás haciendo es insultar al dador. Estás demostrando que vos sos un ingrato y un orgulloso. Ingratitud y orgullo. Mirá cómo van saliendo las cosas feas que hay adentro. Ellos se creían los más espirituales y resulta que Pablo está sacando a la luz la raíz de todas las cosas. Y ahora Pablo va a hablarles con dureza. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ustedes ya no necesitan nada de nadie, ustedes tienen todo. Ellos eran parte del reino de Dios, pero no como súbditos, sino como reyes. Para ellos la vida cristiana era una vida de éxito. Ya tienen todo. Los felicito, dice Pablo, porque no es mi realidad. Una ironía muy fuerte. Y dice Pablo, pensad que ustedes están reinando, nos pasaron
a nosotros que somos los que les trajimos el Evangelio y seguimos remándola día a día, dice Pablo. Ojalá realmente reinase para que nosotros también podamos sentarnos con ustedes. ¿No? Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, le dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Ya no está hablando de mí, ahora está hablando sobre su ministerio, el ministerio de los apóstoles. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, mientras los corintios reinan, ¿te das cuenta? Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Realmente Pablo se puso serio acá, reflexionando sobre la condición de apóstol. Y por esa época en que escribió la carta a los corintios, fue el alboroto en Éfeso, ¿te acordás? ¿Te acordás los que hacían templecillos de Diana con plata? Vieron que por culpa de la predicación de Pablo su negocio estaba viendo abajo, entonces armaron un alboroto en Éfeso, al punto que, bueno, se fueron todos al anfiteatro, todo el pueblo, y gritaban grandes Diana de los Efesios. Un alboroto muy grande. Por ese tiempo es que se armó ese alboroto. Y Pablo dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo. La figura que está haciendo, o con la que está ilustrando Pablo, es la de los desfiles que se armaban cuando llegaba el ejército a Roma, el ejército conquistador. Entonces estaba todo el pueblo en las gradas y pasaban primero, bueno, los oficiales, los comandantes, los héroes de las batallas. Atrás venía el ejército y por último los postreros eran los, ¿qué? Claro, todos los que habían sido, bueno, traídos como espectáculo, porque esas personas después los iban a llevar al teatro, claro, iban a hacer comida por los leones, por las fieras o luchar contra los gladiadores. Entonces dice, nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos venido a ser espectáculo del mundo. Dice, a los ángeles y a los hombres. Ahora se está comparando cómo se veía con respecto a los corintios, como se estaban viendo. Claro, claro. Porque él está diciendo ahora, para el mundo somos eso, somos los últimos, somos la resaca. Ahora el problema acá, bueno, dice, somos espectáculo para los ángeles, en el sentido de que los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles, bueno, fortalecían a los apóstoles, pero para los hombres, bueno, eran un motivo de burla, de escarnio. El problema serio acá, el triste problema, es que los corintios, en vez de ir caminando con ellos, con los apóstoles, ellos se sentaban en las gradas para mirarlos pasar, se sentaban con el resto del mundo. Ellos se consideraban superiores a los apóstoles.
Entonces sigue Pablo diciendo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. La iglesia de Corintios se sentía orgullosa porque se parecían al mundo. Y Pablo y los apóstoles eran insensatos a los ojos del mundo. Ya lo vimos esto. El mundo los consideraba tontos, lentos, estúpidos por lo que decían. Pero los corintios no, los corintios eran prudentes. Ellos eran sabios, otra traducción de la palabra traducida por prudentes, sabios. Pero sabios en la sabiduría del mundo, la sabiduría que es diabólica, que es animal, que no glorifica a Dios. ¿Se puede hacer tranquilamente una comparación del tiempo ese con la iglesia hoy? Totalmente. Las iglesias, mega iglesias, donde son re elocuentes para hablar. Claro. Y están en política. Ahora vos fíjate lo que vos decís, ¿no? Te voy a leer Hechos 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, los corintios, creyéndose que no necesitaban nada, creyéndose los reyes, creyendo que Pablo realmente era una persona bastante indeseable. Claro, vos fíjate la diferencia entre Pablo y ellos. Pablo le está mostrando eso, le está enrostrando eso. Cuando dice eran prudentes en Cristo, se refiere a que cuidaban lo que decían para no sentirse juzgados. Que eran sabios, claro, ellos eran, a los ojos del resto de los hombres, eran personas comunes. Yo siempre pongo el ejemplo porque me marcó mucho cuando acá en Argentina se luchaba contra el aborto. Que la iglesia evangélica tenía a un representante que fue a hablar al Congreso, Valerini, y en vez de hablar de la Biblia, en vez de decirles, esto es pecado, Dios está en contra de todo esto, les hablaba de argumentos científicos, la Biblia, la iglesia. Ese era un representante de la iglesia, qué vergüenza. Bueno, prudentes delante del mundo. Nunca los iban a criticar por eso. Yo siempre me acuerdo también de un informe que dieron en un noticiero de Buenos Aires, de un canal de aire, sobre la iglesia evangélica en Buenos Aires. Y la conclusión de la periodista cuando terminó el informe, porque mostraban, prácticamente eran recitales, la conclusión de la periodista es, al final los evangélicos son divertidos. ¿Ves? Entonces, esa es la mirada que tenía el mundo sobre la iglesia de hoy, la misma mirada que tenían sobre la iglesia en Corinto. Los apóstoles, los verdaderos siervos de Dios, eran estúpidos, directamente. Personas descartables. Son una iglesia, pero son piolas. ¿Eh? Estos van a la iglesia, pero son piolas. Claro. Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Ojalá reinasen, dice Pablo, así nosotros también podemos reinar con ustedes. ¿Y así cuántos? Prudentes. Ellos eran prudentes en Cristo, bueno, los apóstoles no, eran insensatos. Dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Una característica del verdadero creyente es que se sabe débil, se reconoce su debilidad y dice la Escritura que cuando el creyente reconoce su debilidad, se hace fuerte porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
A los filipenses le escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siendo que él estaba también encarcelado cuando escribió esa carta. Y estaba esperando o la condena a muerte o la libertad. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mis propias fuerzas, en Cristo. En cambio, los corintios se creían que no tenían necesidad de nada, fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Honorable. Vos fíjate, yo creo que esto sí que es una palabra fuerte, porque un verdadero cristiano, o sea, a un cristiano que le diga vos sos igual al mundo, es una palabra muy fuerte, ¿no? Sos igual que un mundano. Acá le dice: ustedes son honorables para el mundo. Terrible lo que les dice. Para nosotros, dice, despreciados. El Señor Jesús, en Juan 17:14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En cambio, la iglesia en Corintio era honrosa, honorable para el mundo. Tremendo. Hasta ahora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Esa es la condición de los apóstoles. Esa era la vida que llevaban. No estaba diciendo algo extraordinario. Esa era la clase de vida que llevaban los apóstoles. Y el Señor Jesús les avisó que no podían esperar menos que eso. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Pablo, como leíamos hoy, fue llamado para padecer. Dice Hechos 9:16, el Señor Jesús le dice a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y yo me tomé el trabajo, no el trabajo, me gustó hacerlo, pero las listas donde Pablo habla de sus tribulaciones, lo que padeció. 2 Corintios 4:8 dice: estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En 6:4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Los ministros de Dios, él no estaba reinando. Mirá cómo se recomendaba como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos más bien conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación, peligro de los de gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, no tenemos morada fija. Andaba de acá para allá y durmiendo muchas veces en una carpa que él mismo hizo. Versículo 12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. El obrero es digno de su salario, ustedes saben eso. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Lucas 10:17. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En 1 Corintios 9:14, el apóstol dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En 1 Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero el apóstol Pablo no usó este derecho en la iglesia de Corintios, porque los conocía, y después va a hablar sobre esto. Él trabajó con sus manos mientras estuvo allí, un trabajo que para la cultura griega era muy desdeñable, porque era un trabajo que hacían los esclavos. Entonces nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, cumpliendo el mandamiento del Señor Jesús de poner la otra mejilla. Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Realmente estas personas eran tontas, insensatas a los ojos de los hombres. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Pablo dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Quién hace eso? No estaban reinando ellos. Nos difaman y rogamos. Cuando dice difaman, quiere decir, tergiversan la verdad sobre nosotros. Dicen cosas de nosotros mintiendo, como dice el Señor Jesús. Bienaventurado cuando digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Y él dice, y la Reina Valera dice, que a la respuesta de la difamación dice rogamos, aunque otras versiones dice, por ejemplo, a Dios hablado, contestamos con bondad. La NB dice, los tratamos con gentileza. La Biblia textual dice, los consolamos. La Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente dice, respondemos con gentileza, y la lenguaje actual dice, tratamos de reconciliar. Aman a los que tergiversan la verdad contra ellos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Mientras los corintios dicen que ya están satisfechos, que reinan, que son bien vistos, Pablo dice, nosotros no, todo lo contrario. Somos la escoria del mundo. Cuando vos, la idea es que vos rasqueteás, viste, un horno, por ejemplo, que sacás, viste, toda la cosa esa que están pegadas. Y cuando dicen el desecho de todos, es terrible la figura, porque una costumbre griega espantosa, que es una vez al año depuraban la sociedad. Entonces sacrificaban a los criminales
y a los que tenían deformidades físicas, porque eran la escoria, el desecho de todos. Y Pablo decía, para el mundo somos descartables, para el mundo somos eso. Y está bien que sea así, no se está haciendo la víctima. Para eso lo llamó el Señor, para que padezca por su nombre. Y Pablo les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No lo estaba diciendo esto en vano para que sintieran vergüenza, sino que lo estaba diciendo por su bien. Pablo les dice, ustedes son como mis hijos, hijos amados. Y esto que se lo estoy diciendo por amor. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Los ayos por lo general eran esclavos, pero esclavos de nivel, que eran los encargados de cuidar a los hijos de los amos, de enseñarles, de educarlos, de estar con ellos, guardar sobre todo su educación, pero todo, en todo sentido, hasta que llegaban a cierta edad. Y dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, está diciendo una exageración a propósito, aunque haya muchas personas que los hayan ayudado en su crecimiento, 10.000 ayos, ¿quién va a tener 10.000 ayos, no? No tendréis muchos padres. Solamente una persona fue quien los engendró. Pablo estuvo 1 año y medio en Corintio, predicándoles el Evangelio todos los días y sufriendo y padeciendo por eso. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que Él está diciendo, yo se los digo esto porque los amo. Yo soy el Padre espiritual de ustedes. Diciendo, yo se los digo esto porque los amo. Yo soy el Padre espiritual de ustedes. Ahora, cuidado con emplear este pasaje como para autorizar que a alguien se le llame Padre. Porque el Señor Jesús dijo, a nadie llaméis Padre. Pablo no está diciendo, a partir de ahora me llaman papá, o Padre espiritual. No, él está dando un ejemplo. Pero no se está adjudicando un cargo ni un título, ¿de acuerdo? Claro. Al que hay que honrar, como se dice, ¿no? Por tanto, os ruego que me imitéis. Él dice, yo como de alguna manera soy su padre espiritual, los hijos imitan a sus padres. Y ustedes lo que tienen que hacer es considerar mi conducta, cómo estuve con ustedes, cómo me conduje con ustedes. Y tienen que imitarme. Y Pablo sabía que si lo imitaban a él, porque él es imitador de Cristo, dice, entonces ellos iban a terminar imitando a Cristo. Está hablando de que consideren su conducta y que hagan lo mismo, eso está diciendo. Porque él es un ejemplo para seguir. Y eso no lo dijo solamente acá. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los filipenses, en 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Seguir el buen ejemplo de los buenos hermanos. Segunda Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así que Pablo le dice, ya no actúen así, no actúen de esa manera tan carnal que parecen personas del mundo. Imítenme a mí, eso le está diciendo. Tienen un ejemplo que seguir. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que le enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, Timoteo iba a ser el que les iba a entregar esta carta. Entonces Pablo le dice, yo les envío también a Timoteo como un ejemplo de un verdadero hijo espiritual, como alguien, como un imitador, como alguien que vale la pena seguir.
Entonces, Timoteo cuando vaya, dice, les recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo les está diciendo con esto, no piensen que yo como no estoy ahí, estoy ocioso. No, lo mismo que hice ahí, estoy haciendo en las otras iglesias. Él les va a recordar mi proceder en Cristo. Pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El versículo 18 dice, mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo, después de semejante enseñanza, de semejante reprensión, espera que la iglesia tenga una buena respuesta, pero también reconoce, dice, pero yo sé que hay entre ustedes algunos que están completamente en rebeldía, envanecidos, arrogantes, creyendo que Pablo nunca iba a volver a Corinto. Entonces podían hablar mal de él sin ningún problema. Pero Pablo dice, pero iré pronto a ver a vosotros, si el Señor quiere. Vos fíjate que la intención de él es ir, pero él siempre dice, si el Señor quiere. La voluntad del Señor es inapelable para Pablo, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, acá Pablo dice, no me interesa lo que ellos dicen, lo que critican, no me interesa. Pero él quiere ver qué efecto causó en la iglesia, cuál fue la influencia que tuvieron estas palabras. Porque estas personas envanecidas, que evidentemente no tienen el Espíritu Santo, iban a causar una mala influencia en la iglesia. Entonces Pablo iba a ir y verificar lo que hicieron. Y conoceré, dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando habla de esto, Pablo está hablando de poder de Dios para salvación. Entonces, todas las palabras que ellos podían decir, habladuría. Pero el reino de Dios no consiste solamente en palabras, en habladuría. Consiste en hechos concretos. Dios obrando en las personas para salvación, por medio del Evangelio. ¿Qué queréis?, dice Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Termina. Depende de ustedes. Claro, exactamente. Depende de ustedes, le está diciendo. Depende de ustedes. Si aceptaron la reprensión, va a ir con espíritu de mansedumbre. Si no, va a ir con toda autoridad apostólica, toda autoridad que Dios le ha delegado, para ir con vara. Y cuando habla de vara, ¿de qué está hablando? ¿Me va a ir con una vara de verdad? No, la palabra de Dios, con eso se mide todo. Y ahí va a quedar expuesto. La mentira se deja al descubierto con la verdad. Va a ir con vara, pero con dureza, con autoridad apostólica. Y así termina entonces esta porción, 4 capítulos, corrigiendo ese gran problema de la iglesia que es la división.